a definir qué son las enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual, que más bien se utiliza ese término actualmente. Estas son infecciones que son causadas por ciertos microorganismos, tales como bacterias, virus, hongos, parásitos, y que se van a transmitir de una persona a otra, principalmente a través del contacto sexual por ser. Entonces, como les comenté, se transmite de una persona a otra. Entonces, por ejemplo, si ustedes me preguntan o si se imaginarán, yo no puedo contagiarme por ser, por tocar una superficie, por decirles, ¿ya? Tiene que ser de persona a persona, ¿ya? De distintas formas, sí. Y bueno, aquí les dejé unos ejemplos. Yo igual me guié por el temario de la PAES, pero igual les dejé como unos ejemplos como, por ejemplo, la sífilis, la gonorrea, esa sí, sí entra. Hepatitis B, etcétera, como para que vean la forma, etcétera. Y vamos avanzando. Bueno, en primer lugar les quería hablar sobre los factores de riesgos, que desde mi punto de vista es como súper importante considerarlo. En primer lugar, y el que se lleva la mayor frecuencia, es el tener múltiples parejas sexuales. No quiere decir que esto sea un problema, sino que siempre tenemos que utilizar barrera, o sea, protección de barrera. Y ahí es el segundo factor de riesgo que tiene más frecuencia todavía, que es no utilizar protección de barrera. Con protección de barrera me refiero específicamente al preservativo, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes me dicen, yo ocupo pastilla anticonceptiva, ¿me sirve como protección? No. Las pastillas anticonceptivas no protegen contra una ITS. Lo que sí hacen es proteger contra un embarazo, ¿ya? Que son conceptos distintos. Ya. El segundo factor de riesgo que tenemos son los antecedentes de tener una ITS. Profesora, disculpe, Dígame, de casualidad está cambiando las diapos porque a mí me aparece solamente el título y no sé si se me habrá quedado pegado a mí. yo creo que no se estaba cambiando. ¿Ahora cuál ven? Ahora sí, ahora veo Factores de factores de riesgo. riesgo. Ya. Déjenme ver si ahora se puede. Me van avisando porque a veces pasa eso y no sé cómo, si hay otra configuración para hacerlo. Pero, a ver, acá, compartir. Mm, ¿Será ahí? Me imagino. Ya voy a apretar esto y cualquier cosa me van avisando, ¿ya? ¿Ya ahí se ve todo bien? Sí. Súper. Ya. Como les comentaba, el antecedente de una ITS previa también es un factor de riesgo. Por ejemplo, si yo en el pasado tuve, por ejemplo, clamidia, yo soy más vulnerable a tener otra ITS, por ejemplo, no sé, sífilis, por dar un ejemplo. El hecho de yo ya haber tenido una ITS me hace más vulnerable a poder contraer otra en el futuro. Es un factor de riesgo, ¿ya? El cuarto factor de riesgo es el abuso de alcohol y drogas. También es importante considerarlo. Por ejemplo, no quiere decir que ya si yo tomo alcohol, automáticamente tengo probabilidad de contraer una ITS. No es el hecho de que uno tome alcohol, sino es como abusar de este y llegar a un estado en que ya no estamos conscientes de lo que estamos realizando. Entonces, ahí claramente uno suele descuidar más estos aspectos. ¿Ya? Y el quinto, y a mi parecer súper importante, la falta de información y educación sexual. Últimamente siento que ha aparecido más esto en los colegios, se ha ido implementando de súper poco, pero por ejemplo cuando yo estaba en el colegio, este no era como un tema, no se solía hablar tanto, sí como que era más tema del embarazo, siento yo, pero las ITS como que sabíamos lo mínimo y es súper importante que podamos aprender sobre esto. No solamente para la paz, sino también para la vida, para poder cuidarnos y además, si nosotros sabemos, podemos decirle a nuestros amigos, a nuestros familiares y cuidar al resto, que es súper importante. ¿Se cambió?
Sí, profe. Ah, ya, súper bien. Ya, en primer lugar, le voy a hablar sobre el VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana, que seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, porque igual es bastante común, pero actualmente se encuentra mucho más controlado. Ya, el agente causal es, como dije antes, el VIH, ese es su nombre. Ahondar más en cómo es el virus, para esta clase como que no va mucho, porque lo que a mí me interesa que sepan, se los puse todo en el PPT, ¿ya? Después pasamos al mecanismo de transmisión, ¿ya? Hay distintos mecanismos de transmisión por ITS y en este caso en particular tenemos, como les mencioné antes, el principal que es el contacto sexual, ¿ya? Después tenemos las agujas contaminadas, es decir, si yo le saco sangre a un paciente que tiene VIH y lamentablemente yo sufrí un accidente y con esa aguja me la enterré, por darles un ejemplo, yo lamentablemente tendría riesgo de contagiarme. No es 100% que ya sí o sí me voy a contagiar, pero es alto el riesgo. En tercer lugar, tenemos la transfusión sanguínea, que es decir, por eso mismo los pacientes que tienen VIH no pueden donar sangre, ¿ya? Porque al donarle sangre a un paciente que no tiene este virus, automáticamente se lo puede transmitir. En cuarto lugar, tenemos la transmisión vertical. ¿Qué es esto? Es el contagio de madre a hijo. ¿En qué contexto? Durante el embarazo, en el parto, etcétera. Entonces, por ejemplo, al momento del embarazo, la madre le podría transmitir el virus, si lo tiene activo, por supuesto, a su hijo. Por eso es muy importante el tratamiento, porque una persona que está en tratamiento va a estar con niveles bajos del virus, es decir, para no explicar más allá, va a tenerlo como, por así decirlo, silenciado, ¿ya? Entonces puede que esta persona no esté contagiando. Por eso es importante adherirse al tratamiento. Y antes del tratamiento, la clínica, bueno, primero decirles que el VIH al comienzo suele ser asintomático, pero cuando ya está más avanzado y cuando como tal causa la enfermedad, porque una cosa es tener el virus y otra es tener la enfermedad. La enfermedad es lo que nos causa daño al final, porque ahí es cuando vamos a tener los síntomas, que por ejemplo tenemos fiebre intermitente, colitis, adelgazamiento, inflamación de los ganglios linfáticos, sudores nocturnos, dolor de cabeza, infecciones recurrentes. Igual ustedes pueden ver los signos y síntomas que al final igual son bastante como generales. Entonces, ¿qué es importante? Por ejemplo, pesquisar el VIH al final, porque al final, si nos damos cuenta, son síntomas bastante como generales. Después tenemos el tratamiento, que lamentablemente al día de hoy el VIH no tiene cura. Es decir, si una persona contrae VIH, eso lo va a acompañar durante toda su vida. Pero actualmente podemos controlarlo. Es decir, se puede tratar mediante la terapia antirretroviral, le llamamos los TAR, y al final, esta terapia lo que nos va a hacer a los pacientes VIH es que va a mantener el virus a raya. Es decir, la persona va a ser portadora del virus, sí, pero al estar controlado, esta persona no va a presentar la enfermedad como tal. Entonces no va a presentar los síntomas que les mencioné antes y además va a dejar de ser contagiosa, ¿ya? Ahora vamos a pasar a otro que es el herpes. Les quise poner los virus al comienzo como para que siguiera una misma línea. Este también es un virus que, como les dije, se llama herpes, pero herpes simple es su apellido, por así decirlo. Y bueno, es un virus que tiene dos tipos, el tipo uno y el tipo 2. Y por ejemplo aquí, en esta parte, les dejé dos fotitos que representan la clínica, que son pequeñas ampollas que causan prurito o sensación de ardor acompañadas por inflamación y por infecciones secundarias. Ya les dije estas dos fotitos porque esta es en el área bucal y esta es más bien como en el glúteo. No sé si se imaginarán. Y eso es porque hay dos tipos de herpes. Uno es el herpes genital y otro es el otro que es el tipo uno,
que ese es más bien en la zona bucal oral, ¿ya? Pero son dos tipos. El mecanismo de transmisión, pero para efectos de la PAES basta y sobra con que ustedes sepan que esto es herpes simple. No, no andar más allá. El mecanismo de transmisión es por contacto piel con piel o con secreciones infectadas. Y también tiene transmisión perinatal, es decir, la madre se lo puede transmitir a su hijo durante el parto, siempre que el virus esté activo. El tratamiento, al igual que el VIH, no tiene cura, pero los síntomas pueden ser aliviados con los antivirales, que son útiles en este caso. Bueno, yo les dejé un ejemplo que es el aciclovir. Para nada ustedes deben manejarlo, pero se los dejo como conocimiento general. Y bueno, el herpes no es como que esté porque si bien no tiene cura, no es como que esté todo el rato presentando clínicas, sino más bien que es como que esté silenciado, por así decirlo, un tiempo y después puede reaparecer. Y después se silencia de nuevo, después vuelve a reaparecer. Ya. Después tenemos la gonorrea. Ahora pasamos a otro tipo de patógenos. Esta es una bacteria, ¿ya? Que es Neisseria gonorrea. Y el mecanismo de transmisión de esta bacteria es contacto con mucosas y también transmisión perinatal, es decir, de la madre al hijo durante el parto. ¿Ya? En cuanto a la clínica, tenemos que diferenciar la clínica en hombres y mujeres. ¿Ya? En mujeres tenemos la descarga purulenta por la vagina, dolor al orinar y al practicar relaciones sexuales, dolor en las menstruaciones y dolor agudo en el vientre bajo. Por otro lado, en los hombres tenemos descarga purulenta por el pene, dolor al orinar y además puede presentar pus en la garganta. En general, la gonorrea no suele ser tan sintomática, ¿ya? Pero estos son algunos de los signos y síntomas que podría presentar en caso de ser sintomática, ¿ya? Y el tratamiento, en este caso, la gonorrea sí tiene, por así decirlo, cura, que son los antibióticos. Y también les dejé un ejemplo que es la ceftriaxona, ¿ya? Em, Eso es la diferencia con los anteriores, que los virus no tienen cura y las bacterias sí se pueden como erradicar, ¿ya? Es decir, ya yo tuve gonorrea, me hice el tratamiento, todo bien, lo controlé, ya no tengo gonorrea, ¿ya? Después pasamos a la clamidia, que el agente causal también es una bacteria que se llama Clamidia trachomatis. Y el mecanismo de transmisión es contacto con mucosas, transmisión perinatal, madre a hijo durante el parto, ¿ya? La clínica también aquí es importante diferenciar de la mujer con los hombres. En la mujer tenemos cambio en las secreciones vaginales, puede ser un cambio en la coloración, un cambio en la cantidad, en, ¿cómo se llama esto? Por ejemplo, quizás está como muy grumosa la secreción, etcétera. Sangrado entre periodos menstruales, sangrado después de las relaciones sexuales, sensación de ardor al orinar, dolor en la parte baja del abdomen y en los hombres tenemos sensación de ardor al orinar, secreción en el extremo del pene, dolor o molestia en los testículos. ¿Ya? Y el tratamiento, al igual que la gonorrea, son antibióticos. Y bueno, esto ya les puede decir algo, que al final las bacterias, sea cual sea, las vamos a tratar con antibióticos. Y también les dejé el ejemplo de la doxiciclina. ¿Ya? Seguimos. Bueno, esos son los patógenos y los tipos de infecciones que entran en la PAES. Y ahora quiero hablar un poquito de la prevención, que bueno, que como ustedes ya pensarán, como les mencioné los factores de riesgo, claramente esto es como lo contrario a los factores de riesgo. Si el factor de riesgo era no usar preservativo, aquí la prevención es usar el preservativo, ¿ya? Es súper importante que recuerden que el único método que a nosotros nos protege de la ITS es el preservativo. Ningún otro método anticonceptivo nos va a proteger de la ITS, solamente los métodos de barrera, ¿ya? Después tenemos realizarse pruebas de ITS regularmente. Por ejemplo,
Si nosotros cambiamos de pareja sexual o estamos con una pareja sexual que, pucha, quizás no tenemos una muy buena comunicación o quizás nosotros queremos realizarnos la prueba y punto. Sería bueno como que ustedes acudieran a realizarse la batería de exámenes. Quizás no por tener alguna sospecha ni nada, sino más bien para estar tranquilos, por pesquisar, por saber más que nada, ¿ya? Eso es súper importante. Lo tercero, la comunicación con la pareja sexual es realmente algo muy importante, porque si no nos comunicamos o si no preguntamos, o también si la persona, pucha, actúa de mala fe y no nos quiere decir, eso es súper importante porque estamos en una relación sexual que no está como informándose lo que tiene cada persona, porque puede que nosotros estemos con una pareja que quizás tiene clamidia y pucha, le da vergüenza decirnos, porque puede ser, y está muy estigmatizado esto. Y lo importante sería conversarlo, hablarlo desde la madurez, también decir que es súper importante prevenir esto. Entonces, si la persona nos dice, tengo clamidia, ¿qué es lo primero? Usar el preservativo, usar un método de barrera. Por eso es súper importante comunicarse. Después, en cuarto lugar, tenemos el uso cuidadoso de agujas y al donar o recibir sangre. Es decir, por ejemplo, quizá ustedes que están en el colegio o algunos ya estudiando aparte para la PAES, no tienen como tanto riesgo de esto, pero al menos en el hospital es súper importante ser cuidadoso con las agujas porque uno no sabe dónde estuvo esa aguja, no sabe la persona que inyectaron con esa aguja. Entonces es súper importante mantener cierto cuidado con eso y también al donar o recibir sangre. Por ejemplo, es súper importante ser honesto. Si nosotros tenemos una ITS, es importante mencionarlo al momento de donar sangre. De igual forma, siempre cuando uno dona sangre, como que te dan como un instructivo de las cosas que no puedes tener para donar sangre, ¿ya? Es siempre muy importante la honestidad con esto, porque al final nosotros, más allá de hacer el análisis de la sangre y todo eso, no tenemos cómo saber si alguien tiene una ITS. Entonces es súper importante ser honesto y comunicarlo, ¿ya? A las personas que sea necesario, no andar así como publicándolo en Instagram ni menos, ¿ya? Después, y en quinto lugar, tenemos la educación sexual integral, que es un pilar de la prevención y que poco a poco se ha ido como insertando en la sociedad. Y eso es súper importante. No estigmatizar esto, porque al final la información nos da el poder de prevenir. Y eso es lo que nosotros queremos lograr. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta antes de ejercitar? Esto sería como el contenido de la clase y ahora vamos a ejercitar. ¿Alguien tiene alguna duda? No sé cómo ver el chat. Ahí sí. A ver, voy a leer antes de... Mm, mm, mm. Profe, no se ve en ese... eh, eh, eh. Profe, ¿Sí? por ejemplo, si yo me siento en un baño público y hay flujo de una mujer que tenía, no sé, clamidia, ¿yo me puedo contagiar? Sí, la verdad es que sí. Sí. Por ejemplo, si usted ve que en la taza del baño hay un flujo raro, lo mejor que podría hacer es no sentarse, ¿ya? Porque cuando uno tiene el contacto con el flujo de otra persona, se puede contagiar de la ITS, ¿ya? Por eso es súper importante, sobre todo con las que son bacterianas, porque el contagio es súper fácil, ¿ya? Es cosa de tener contacto con la persona y ya nos contagiamos de la ITS. Entonces, como les digo, sentarse en un baño público no es recomendable, ¿ya? Por último, en el caso de que no les guste como estar paradas, les incomoda, por último, colocar harto confort y ahí recién sentarse. Y también si es que pueden andar con algún alcohol gel y limpiar, porque en verdad el contacto con el flujo sí puede contagiarla. No sé si quedó claro.
Sí, gracias. Ya, a ver, voy a leer las preguntas del chat. Ya, me preguntan, ¿en ese caso sería más recomendable tener al bebé por cesárea? En el caso de, por ejemplo, el VIH, por decir un ejemplo, eh, por ejemplo, si la carga viral de la madre es indetectable, porque eso puede ser también con el tratamiento, no es obligación realizar la cesárea, pero claro, como me preguntan, sí es más recomendable realizar la cesárea, porque ahí impedimos de alguna manera el contagio durante el parto, ¿ya? Que eso también es un factor súper importante, porque al final, durante el parto, el bebé tiene contacto con secreciones de la madre, con la piel de la madre, entonces sí podría contagiarlo, pues. Entonces yo en ese caso sí recomendaría más tener una cesárea. Eso sí, siempre con el consentimiento de la madre, ¿ya? Nunca se puede como imponer algo, ¿ya? Siempre se tiene que tener el consentimiento del paciente. Ya, me preguntan, ¿qué es purulenta? Purulenta se refiere netamente a que tiene pus. No sé si el pus es, por ejemplo, cuando ven que una herida está como amarilla, con mal olor, eso es el pus, ¿ya? Entonces, si vemos que tiene una secreción purulenta, es decir, huele mal, se ve con un aspecto amarillento, eso es que es purulenta, ¿ya? A ver, ¿entran las ITS relacionadas con hongo en la PAES? No. Las ITS relacionadas con hongos parásitos no entran. Entran solamente las que les pasé en esta clase, que son cuatro: el VIH, el herpes, la clamidia y la gonorrea. Esas son las cuatro que entran. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra duda para poder pasar a la ejercitación? El chat. Ya. Entonces vamos a pasar ahora a ejercitar. Le hice unas preguntas basadas en el temario. Y también como tomé como ejemplo pruebas de años anteriores, ¿ya? Así que ahora vamos a pasar a la ejercitación. Ya. Si es que me pueden ir respondiendo por el chat o alguien quiere hablar, sería genial, ¿ya? En primer lugar, ¿cuál de las siguientes ITS es causada por una bacteria? ¿Herpes genital, clamidia, virus del papiloma humano o VIH? Ahí les doy como un minutito para que respondan. Ya, chicos, como la gran mayoría me dijo, la respuesta correcta es la B, la clamidia, ¿ya? El caso de la A, el herpes genital, es un virus. Recuerden, el herpes genital es un virus. Por eso mismo podrían asociarlo a quien no tiene cura. Entonces, si no tiene cura, es un virus. Al igual que el VIH, que tampoco tiene cura. Quizá eso podría servirles como para no confundirse. La C, la misma frase lo dice, el virus del papiloma humano es un virus. Y la D, el VIH, también su nombre nos indica virus de la inmunodeficiencia humana. Es un virus. Entonces, como muchos contestaron la B, súper bien, la clamidia es la bacteria en esta pregunta. Vamos a avanzar a la siguiente. Ya. La segunda pregunta es, ¿cuál es el principal mecanismo de transmisión del VIH? Letra A, contacto con superficies contaminadas. Letra B, picaduras de insectos. Letra C, relaciones sexuales sin protección. Letra D, uso compartido de utensilios de cocina.
Ya. Como la mayoría me indicó, la respuesta correcta es la C. Relaciones sexuales sin protección. Como les mencioné al inicio de la presentación, no es posible transmitir una ITS por el contacto con una superficie, a menos que exista un flujo. Por ejemplo, el ejemplo, o sea, la pregunta que me hizo una compañera sobre que haya flujo en una taza del baño, eso sí nos podría contagiar. Pero si vemos, por ejemplo, que no hay nada y que simplemente está como, porque al final uno no sabe realmente que el virus, la bacteria está en determinado lugar. Pero, por ejemplo, si tocamos algo con la mano, no nos vamos a contagiar. Pero al sentarse en una taza del baño, donde claramente nosotros tendríamos contacto a nuestros genitales, en el caso de las mujeres, en el caso de los varones ya es más distinto, con este flujo, claro que sí podría ser. Pero en este caso se refiere más a como, por ejemplo, una mesa, cosas así como más cotidianas, ¿ya? Porque ese caso igual es súper rebuscado. La letra B, picaduras de insectos. Esta sí que no tenía como mucho que ver, era más como un distractor porque las picaduras de insectos difícilmente nos podrían contagiar de algo, a menos que sea, por ejemplo, no sé si conocen a un mosquito que transmite el Zika. Él sí nos podría transmitir, pero esa es otra enfermedad que no tiene que ver con el tema. En cuanto a la ITS, no se contagian por picaduras de insectos, ¿ya? Bueno, la C era la correcta y sin duda las relaciones sexuales sin protección son la principal causa de las ITS. El principal mecanismo es este, ¿ya? El más común, de hecho. Y del uso compartido de utensilios de cocina, eso sí que es completamente imposible. Pasamos a la siguiente pregunta. Súper bien, chicas y chicos. Ya. Con respecto a las infecciones de transmisión sexual, es correcto afirmar que, letra A, se caracterizan por presentar un único modo de transmisión, es decir, solo tienen un modo de transmisión. B, el individuo se puede contagiar solo a partir del segundo o tercer contacto sexual sin protección. C, pueden ser causadas por diversos agentes patógenos como bacterias, virus, hongos y parásitos. D. La forma más común de contagio es por transfusiones sanguíneas. E. La mayoría son causadas por parásitos. Ahí les doy un ratito para que contesten. Bueno, antes de decirle la respuesta correcta, me llegó una pregunta que dice, profe, ¿no se puede transmitir por picaduras de un insecto que esté contaminado? Como le expliqué antes, no es posible. Las ITS no se pueden contagiar por un insecto. Además que creo yo que tampoco es posible como que el insecto tenga la ITS. Más bien es como que los insectos suelen contagiar, por ejemplo, como le expliqué, el Zika, el dengue, etcétera. Otro tipo de enfermedades que no tienen relación con la ITS. Ya. Bueno, como veo, la gran mayoría me contestó la C, súper bien. La respuesta correcta es que pueden ser causadas por diversos agentes patógenos como bacterias, virus, hongos y parásitos. ¿Ya? Eh, Algunos me dijeron la A, pero la A no es correcta porque, como les mencioné, hay varios modos de transmisión. Por ejemplo, el principal, como les dije antes, es por tener contacto sexual con una persona infectada sin método de barrera. Y también les quiero aclarar que el contacto sexual no es únicamente la penetración. Pueden ser otros tipos de contactos sexuales que también podrían contagiar, ¿ya? Em, Ya, la B, el individuo se puede contagiar solo a partir del segundo o tercer contacto sexual sin protección. Eso es falso. De hecho, es considerado un mito, porque uno desde el primer contacto,
Ya con tener el primer contacto ya es suficiente para uno contraer una ITS. Y bueno, D no era porque la más común es por contacto sexual y E falso porque los parásitos, de hecho, esto no es tanto como de lo que les compete para la PAES, pero los parásitos no tienen tantas ITS, ¿ya? Tienen una que otra, pero no son el patógeno más frecuente. Más frecuentes son los virus y las bacterias, ¿ya? Por eso mismo creo que en la PAES le preguntan solo por virus y bacterias. Quizá eso va enfocado como la PAES. Y si no me equivoco, queda otra. Me atrasé. Ya. Las infecciones de transmisión sexual son enfermedades que se contagian principalmente a través del contacto sexual. Una de las características comunes de estas infecciones es que algunas pueden permanecer asintomáticas durante mucho tiempo, lo que favorece su propagación. ¿Cuál de las siguientes acciones contribuye más eficazmente a prevenir el contagio de ITS en adolescentes? A. Lavarse los genitales inmediatamente después del acto sexual. B. Utilizar métodos anticonceptivos hormonales como las pastillas anticonceptivas. C. Evitar tener relaciones sexuales con personas que presentan síntomas visibles. D. Usar el preservativo de manera correcta y consistente durante las relaciones sexuales. E. Realizar un examen médico solamente cuando se presentan síntomas. Recuerden que aquí es importante escoger la más importante, ¿ya? Lo principal. Ujú. Ya. Bueno, la gran mayoría me contestó la D y está súper bien. Es correcto. Recordar siempre, si hay algo con lo que se deben quedar de esta clase y de las ITS, es que el preservativo es, pero súper importante de utilizar en las relaciones sexuales, ¿ya? Súper importante, previene ITS y también previene el embarazo, tiene doble efecto, pero en cuanto a las ITS, el método que nos protege contra la ITS por excelencia es el preservativo. Entonces, esa era la respuesta correcta. Em, bueno, antes le había dado un pequeño adelanto que los métodos anticonceptivos hormonales no protegen contra la ITS, así que el uso de pastilla anticonceptiva, el DIU, cualquier otro método no nos sirve. Lavarse los genitales inmediatamente después del acto sexual, eso no tiene ninguna evidencia asociada a que previene las ITS. La C, evitar relaciones sexuales con personas que presentan síntomas visibles. En este caso, esta no es correcta, porque la misma pregunta nos está diciendo que generalmente se pueden presentar de forma asintomática, entonces nosotros no tenemos cómo saber que la persona tenga una ITS. Además que la persona puede tener, por ejemplo, alguna, no sé, algún granito, por darle un ejemplo, y no necesariamente una ITS, ¿ya? Podría ser algún pelito encarnado, algo así, y no necesariamente una ITS, ¿ya? Y la E, realizar un examen médico solamente cuando se presentan síntomas, esto tampoco es correcto. ¿Por qué? Porque es súper importante, si nosotros ya somos activos sexualmente, realizarnos estos exámenes preventivos, no cuando nosotros ya presentemos síntomas, porque recuerden que gran parte son asintomáticas durante mucho tiempo, ¿ya? Súper bien, chicos y chicas. Vamos a cambiar acá. Ya, bueno, terminamos la clase y además terminamos la sección de preguntas y les quise dejar esta frase que es, el aprendizaje es un viaje, no una carrera, ¿ya? Los invito a no compararse con sus compañeros, con sus amigos y que vivan esto como su propia experiencia, ¿ya? Yo sé y yo pasé por esto y la paz de verdad que es un proceso súper difícil.
involucra emociones súper fuertes porque al final creemos que es el fin si nos va mal. Pero no es así, siempre se puede volver a intentar y pucha, si esta vez saqué, no sé, por dar un ejemplo, 500 puntos, pucha, no por eso voy a sacar siempre lo mismo, siempre tengo que volver a intentarlo y siempre confiar en ustedes mismos, ¿ya? Porque si no confían en ustedes mismos, nadie más lo va a hacer. Y yo sé que cada uno de los que está acá y de todos los chicos y chicas que están en el PREU tienen un interés en salir adelante con esto, en sacar un buen puntaje y sé que lo van a lograr. Sé que lo van a lograr y quédense con eso, porque es súper importante que estén mentalizados en que van a lograr sus objetivos, ¿ya? Y bueno, chicos, eso fue toda la clase del día de hoy. Y cualquier duda que tengan sobre esto, y pucha, si tienen alguna duda de biología en general, me escriben a mi correo, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, algo que haya quedado pendiente? No, profe. Ya, chicos. Em, Muchas gracias por la atención y sobre todo porque son muy participativos, así que les vaya súper bien. Cualquier duda me escriben. Yo voy a contestar lo antes posible, así que les deseo todo el éxito en este camino. Chao, que estén muy bien. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Gracias.